¿Por qué viaja tanta gente a Berlín? Uno de sus principales atractivos es la historia, que ha dejado numerosas huellas en la ciudad, especialmente del periodo de la dictadura nazi de 1933 a 1945. Este enorme campo de losas de hormigón es un monumento del Holocausto y recuerda a los 6 millones de judíos europeos asesinados por los nazis. Pero también hay lugares conmemorativos menos conocidos. ¿Sabían que hubo un atentado frustrado contra Hitler que podría haber cambiado el curso de la historia? ¿O que un empresario berlinés salvó a muchos judíos de la muerte? También se puede visitar el lugar donde fueron ejecutados miles de opositores. Les mostramos algunos de estos lugares conmemorativos de la resistencia contra los nazis en Berlín. En todos, la entrada es gratuita. En la calle Stauffenberg, en el barrio de Berlin-Tiergarten, se encuentra el llamado complejo Bendlerblock, que alberga el Museo de la Resistencia Alemana. En este patio, el 20 de julio de 1944, fue ejecutado Klaus Schenk von Stauffenberg, junto con otros 4 hombres. ¿Quiénes eran y qué habían hecho? Esto es lo que se explica en el Museo de la Resistencia Alemana. La información está disponible en 7 idiomas a través de una aplicación y una audioguía. Este era el despacho de Stauffenberg. En 1944 tenía 37 años y era un respetado oficial del ejército alemán. Tras sufrir una grave herida en el frente, fue nombrado jefe de Estado Mayor de la Oficina General del Ejército, ubicada aquí en el Bendlerblock. Nadie sospechaba que Stauffenberg y otros militares estaban preparando un golpe de Estado. Querían acabar con la guerra lo antes posible, poner fin cuanto antes a los violentos crímenes de los nazis y disolver los campos de concentración inmediatamente. Pero el objetivo primordial era reinstaurar el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y los derechos humanos. Los conspiradores creían que esto solo sería posible si Hitler estaba muerto. Así, Stauffenberg viajó a Prusia Oriental, a la guarida del Lobo, como se conocía el cuartel general del Führer, el 20 de julio de 1944. Allí participó en una reunión informativa con Hitler en un barracón y colocó un maletín con explosivos justo al lado del dictador. Cuando se produjo la explosión sobre la 1 de la tarde, Stauffenberg ya estaba regresando a Berlín. Él y sus camaradas asumieron que Hitler había muerto y el Bendlerblock se convirtió en la sede del golpe de Estado. Los conspiradores instaron a militares de alto rango a unirse al golpe. Entonces recibieron la devastadora noticia de que Hitler había sobrevivido milagrosamente. Stauffenberg había colocado el maletín justo al lado de Hitler, pero alguien lo apartó minutos antes de la explosión y estalló en un lugar diferente. El golpe había fracasado. Stauffenberg y los otros conspiradores fueron ejecutados esa misma noche, pero su red era mucho mayor. En los meses siguientes, 100 personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas por los nazis. La calle Wilhelmstraße en Berlín-Mitte. Hoy no queda rastro de su pasado. Aquí estuvo el cuartel general de la Gestapo, la policía secreta de la dictadura nazi. Pero sí se encuentra una escultura de acero dedicada a otro opositor de Hitler, Georg Elsa, quien intentó matar al Führer en 1939 detonando una bomba durante un discurso en la cervecería Bürgerbräu-Keller de Múnich. Su intento también fracasó. Elsa fue cruelmente interrogado en el cuartel general de la Gestapo en Wilhelmstraße. Tras 6 años de aislamiento, fue fusilado poco antes del final de la guerra en 1945. Nuestra siguiente parada es la Rosenstraße, una discreta calle cerca de la famosa torre de televisión y la iglesia de Santa María.
Esta columna informativa conmemora una valiente protesta que tuvo lugar aquí. El 28 de febrero de 1943, unos 2.000 hombres judíos casados con mujeres no judías en los llamados matrimonios mixtos fueron encarcelados aquí para deportarlos luego a campos de concentración. Pero esa noche cientos de las esposas de estos hombres se congregaron aquí exigiendo su liberación. Sorprendentemente lo consiguieron. Los hombres fueron liberados una semana más tarde y nunca más fueron perseguidos. Las protestas de Rosenstraße es uno de los pocos ejemplos de protesta pública exitosa durante la dictadura de Hitler. A solo 5 minutos de allí se encuentra el conjunto de patios interconectados Hackescher Höfe, una reliquia del antiguo Berlín que bien merece una visita. La mayoría de estos patios han sido renovados, pero algunos conservan su encanto original. En este patio había una fábrica de cepillos, propiedad de Otto Weidt. Hoy es un museo. El empresario berlinés Otto Weidt dirigía su fábrica de cepillos en este lugar. Aquí empleaba principalmente a judíos ciegos con discapacidad visual y auditiva. Su intención era impedir que los deportaran, argumentando que eran necesarios como mano de obra. Era pura humanidad. Él y su esposa Else, pero también todos los demás, eran testigos del sufrimiento de los judíos y querían ayudarlos. En 1941, la fábrica de cepillos de Weidt empleaba a 35 personas. Pero en los años siguientes, la plantilla se redujo a medida que los empleados eran deportados a campos de concentración. Aún así, el empresario y sus amigos trataron de salvar al mayor número posible de personas, expidiendo pasaportes falsos, proporcionando comida e incluso alojamiento ilegal. Uno de los escondites estaba en el taller. La familia Horn dormía en esta oscura habitación. Gustav Kremert, su socio, tuvo la idea de construir delante de la entrada un armario que no tenía pared de fondo. Aquí había una barra perchero y la ropa colgaba, tapando la entrada secreta a esta habitación sin ventanas. El escondite funcionó durante 6 meses hasta que la familia Horn fue descubierta y arrestada. Fueron asesinados en Auschwitz. Otto Weidt, en cambio, se libró. Él también fue detenido tras la redada que tuvo lugar en el taller, pero solo durante una noche. Luego fue puesto en libertad y no sufrió más consecuencias. La única explicación posible es que Weidt sobornó generosamente a los agentes de la Gestapo. La exposición también presenta biografías de personas que sobrevivieron gracias a Otto Weidt y sus amigos. Otto Weidt murió en 1947. Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah en Jerusalén, reconoció a Weidt como justo entre las naciones. El museo conmemora sus valientes acciones. Nuestra siguiente parada es el famoso Boulevard Unter den Linden, con la ópera estatal y la catedral St. Hedwig a un lado y la Universidad Humboldt al otro. Durante la dictadura nazi, la educación y la investigación estuvieron muy restringidas. Los profesores que discrepaban con el régimen eran despedidos y los estudiantes exmatriculados. Pero también aquí hubo resistencia. Al atravesar el edificio de la universidad, se encuentra una sencilla placa conmemorativa al final del patio interior, en recuerdo a los miembros del grupo de resistencia Orquesta Roja, ejecutados por los nazis. Mildred Harnack, Ursula Goetze y Liane Berkowitz estaban entre ellos. Esta red de 150 miembros transmitía a la Unión Soviética información esencial para la guerra, distribuía panfletos y ayudaba a los perseguidos. Liane Berkowitz fue arrestada. Hitler rechazó personalmente su petición de clemencia. Fue asesinada 2 días antes de cumplir 20 años. Frente a la Universidad Humboldt se encuentra la Catedral St. Hedwig.
una de las pocas iglesias en las que se denunciaron abiertamente los crímenes del nazismo. El sacerdote Bernhard Lichtenberg rezaba públicamente por los prisioneros de los campos de concentración y por todos los judíos perseguidos. Fue detenido en 1942 y murió mientras era deportado al campo de concentración de Dachau. Posteriormente, Lichtenberg fue honrado como justo entre las naciones por Yad Vashem y beatificado por el Papa. Ahora nos dirigimos al barrio de Charlottenburg, donde se encuentra la iglesia católica Maria Regina Martyrum. Se construyó en la década de 1960 en memoria de todas las víctimas del nazismo, independientemente de su religión o creencia. La ubicación de la iglesia conmemorativa fue elegida deliberadamente. A pocos kilómetros se encuentra el antiguo lugar de ejecución de Plötzensee, que hoy es un centro de la memoria. Es un lugar pequeño, pero estar aquí resulta desgarrador. Unas 2.800 personas de 19 países fueron asesinadas en esta sala entre 1933 y 1945. Murieron en la guillotina o en la horca. 89 hombres implicados en el intento de golpe de Estado del 20 de julio de 1944 también fueron asesinados aquí, en Plötzensee, tras ser declarados culpables de alta traición. Solo unos pocos tuvieron el valor de rebelarse contra Hitler y los nazis, pero estas personas existieron. Lo importante es que 80 años después seguimos recordando a personas concretas. Es un símbolo de esperanza, pues incluso en las dictaduras actuales hay muchas personas que muestran oposición y resistencia.